Hay un versículo en Lucas capítulo 16 que siempre me ha confundido mucho. Lo que dice me resulta difícil de comprender. Obviamente creo que es verdad, pero dicho esto a nivel humano simplemente no tiene sentido para mí. En el texto Jesús describe una conversación ficticia entre Abraham y un hombre que está sufriendo en el infierno. El hombre en el infierno le ruega a Abraham que envíe a otro hombre que está con Abraham, que lo envíe a sus hermanos, cito, para que los advierta, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que tus hermanos escuchen a los profetas y a Moisés. Y él dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y eso sí tiene sentido para mí. Si alguien regresa de entre los muertos y dice, el infierno es real, confía en Jesús y no irás allí, me parece lógico que la gente escuche eso y se arrepienta. Bueno, así que lo que Jesús dice a continuación me confunde. Abraham, cito, le dijo, no, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Así que si una persona no escucha la Biblia, rechazarán a un hombre resucitado de entre los muertos, aunque él mismo le comparta el Evangelio. Ahora, humanamente, quiero decir, una persona necesita pruebas claras y evidencia irrefutable, como que una persona resucitada le comparta el Evangelio en ese momento justo delante de sus ojos. Y entonces creer en Jesús será algo obvio y simplemente lo harán. Entonces recuerdo la Biblia. Y espiritualmente hablando, Jeremías 17:9, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Eclesiastés 9:3, los corazones de los hijos de los hombres están llenos de maldad, y la locura está en sus corazones mientras viven. En Juan 3:19, la gente ama las tinieblas. En 2 Corintios 4:4, que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. En Tito 1:15, para los incrédulos, tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Por eso, ni siquiera una resurrección resulta convincente. Mira, nada es más engañoso que nuestro corazón, lo cual, como paréntesis, significa que nunca, jamás deberías seguirlo. Y deberías estremecerte cada vez que escuches a alguien decir estas palabras. Sigue a tu corazón. ¿Por qué? Acabamos de ver lo que la Biblia dice sobre nuestros corazones. Están llenos de maldad y locura. En su corazón la gente ama la oscuridad. Sus mentes están cegadas. Tanto sus mentes como sus conciencias están corrompidas. La rebeldía está tan profundamente arraigada en nosotros que solo el poder de Dios, obrando a través de su palabra, puede vencer la oscuridad que hay en cada uno de nosotros y luego transformarnos desde adentro hacia afuera. Lo que significa que si alguien regresara de entre los muertos y le dijera a una persona que ya rechaza la Biblia que Jesús es Dios, que es el único camino al cielo y que entregue su vida a Él, el resultado sería el rechazo, incluso ante la resurrección. Nuestro texto de hoy en Juan 11 ilustra esta verdad con una claridad abundante. Humanamente hablando, ¿cómo esperarías que respondieran las personas que vieron con sus propios ojos a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos? ¿Podrías esperar un arrepentimiento unánime? Bueno, eso es lo que uno esperaría, y luego está lo que realmente sucedió. Así que hoy vamos a recorrer el final de Juan 11. Mi esperanza es que esto no sea solo algo académico. Es muy interesante lo que sucedió en aquel entonces. Pero que cada uno de nosotros se pregunte honestamente, ¿qué haré yo con Jesús? ¿O qué he hecho yo con Jesús hasta ahora en mi vida? La forma en que respondas a esa pregunta es la respuesta más importante y significativa a cualquier pregunta que te puedan hacer en toda tu vida. ¿Qué haré yo con Jesús? Como vimos en todos los mensajes anteriores de esta serie, todo el relato que llevó a la resurrección de Lázaro se desarrolla en un contexto de sufrimiento y nos dio una visión muy valiosa sobre cómo sufrir bien como cristianos. Hoy lo que vamos a ver es lo que ocurrió después del milagro, cómo respondieron las personas. La resurrección de Lázaro es un relato histórico, es un hecho real, no es un mito, una fantasía ni un cuento de hadas. Es tan real como el hecho de que todos nosotros estemos aquí ahora mismo. Aunque es historia, también es un milagro, y como milagro también es una señal.
En otras palabras, como una señal en el camino, este milagro apunta más allá de sí mismo hacia algo real, algo verdadero. ¿Qué es esto? Puesto que Jesús puede resucitar a un hombre de entre los muertos, Él es el Dios hombre. Él demuestra esta verdad sobre sí mismo haciendo algo que solo Dios puede hacer, devolverle la vida a un cadáver en descomposición. Si puede hacer eso, entonces es el Hijo de Dios, o Dios el Hijo. Eso es lo que Él realmente es. Y se ve en que Él no le pide a Dios que resucite a Lázaro. Hay 2 resurrecciones en el Antiguo Testamento, pero a diferencia de esas, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Así que simplemente le da gracias a Dios y luego dice, Lázaro, sal fuera. Y eso fue exactamente lo que hizo Lázaro. Y es interesante que Juan, el autor, no dice nada sobre cómo el milagro impactó a María y a María. Ni siquiera dice 4 palabras como estaban tan felices. No dice nada sobre cómo respondieron a eso. Y tampoco dice nada sobre el impacto del milagro en Lázaro, quien, por cierto, no volvió y escribió un libro como 4 días en el cielo. Eso tampoco sucedió. El enfoque de Juan no era nuestro enfoque. Él no se centró en lo emocionante, lo personal o lo sensacional, ni siquiera un poco. No, él se enfocó en el último grupo de personas que nos importan en todo este evento. El grupo de personas que vino con María a la tumba porque estaban allí para llorar con ella. En ellos es en quienes Juan se enfoca, porque es en su reacción, es en su impacto. Eso es lo que le importaba a Juan, porque en eso vemos lo que él espera que le suceda a todos los que lean este libro. Así que con todo eso en mente, consideremos el punto número 1, las opiniones divididas. Si estás tomando notas, el punto número 1 son las opiniones divididas. El impacto del milagro de Jesús, como en todo en la vida de Jesús, el impacto, como siempre, fue la división. Versículo 45. Muchos de los judíos, por lo tanto, que habían venido con María y habían visto lo que hizo, creyeron en él. Observa que no fueron solo unos pocos, sino muchos de los que vinieron a consolar a María y a Marta realmente creyeron en Jesús como resultado de que Lázaro resucitara de entre los muertos. Juan escribe este milagro con el objetivo de que quien lea este libro lea acerca de este milagro, el cual prueba que Jesús es Dios. Y ya que eso es lo que Él realmente es, deberías apartarte de tus pecados y confiar solo en Él para que te rescate del castigo que tus pecados merecen. Lamentablemente, al otro lado de los muchos está el versículo 46. Pero algunos de ellos, algunos de ese grupo, fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Quiero decir, la dureza de algunos corazones ante la verdad es simplemente asombrosa. Pero esto es Lucas 16. Algunos se negarán a arrepentirse aunque alguien resucite de entre los muertos justo delante de sus propios ojos. En lugar de entregar sus vidas a aquel a quien acaban de ver resucitar a un hombre de entre los muertos con una sola palabra, corren hacia el enemigo declarado de Jesús, los fariseos, para delatarlo. Es simplemente una locura. Juntas todo eso. Tienes que darte cuenta de que ver un milagro nunca salvará a nadie. Los milagros confirman la verdad. Nunca convierten a las personas a la verdad. ¿Conoces a alguien que haya viajado por el mundo para ir a ver milagros? ¿Van a este avivamiento o a esta cruzada o van a este lugar de milagros donde hay alguna estatua que está haciendo algún milagro o algo así, ese milagro? ¿Alguna vez has conocido a alguien así? ¿Sabes qué? La gente puede viajar por todo el mundo para ver este último grupo de supuestos milagros. Pero incluso si vieran uno real, lo justificarían o le buscarían una explicación. ¿Por qué? Porque nadie es neutral cuando se trata de Jesús. Ni una sola persona. Él mismo lo dijo, ¿verdad? ¿O estás conmigo? ¿O qué? ¿O estás contra mí? No hay un punto medio para nadie. Me han dicho, tal vez a ti también te lo han dicho, recuerdo a un tipo parado frente a mí diciendo algo como esto: si Jesús apareciera ahora mismo e hiciera X, yo creería en él. Sí, en realidad no. No sería diferente a la gente que estuvo allí ese día y lo vio hacer este milagro increíble. ¿Y qué? Y no creyeron en él. Piénsalo.
Nada de lo que esa persona exigiría ver, nada de lo que pondría en esa X, sea lo que sea, se acerca siquiera a resucitar a un hombre de entre los muertos. Así que déjame entender esto. Muéstrame un milagro mucho menor que resucitar a un hombre de entre los muertos y yo creeré. Cuando algunas personas que vieron el mayor milagro que Jesús realizó no creyeron, no tiene sentido. La verdad es esta, es realmente simple. Dios se hizo hombre, realizó milagros que ni sus críticos más duros pudieron negar. No solo resucitó a Lázaro, sino que incluso se levantó a sí mismo de entre los muertos. No necesita hacer nada más para convencer a nadie de nada. Ya ha hecho suficiente. Y lo ha dejado en su palabra para decir, ahora depende de ti creer. Recuerda, el milagro señala una verdad, y es la verdad más la gracia de Dios lo que libera a las personas del pecado, la muerte y el infierno, no el milagro en sí. Siempre será así. Lo que te parece tan obvio respecto a Jesús no será obvio para otros. En otras palabras, nadie puede simplemente entenderlo. Deberías simplemente entenderlo. Has crecido en esto toda tu vida. Lo sabes todo. Deberías simplemente entenderlo. No, ellos no pueden entenderlo. La rebelión está tan profundamente arraigada que ni siquiera presenciar una resurrección fue suficiente para salvar a algunos. En cambio, lo que deberíamos hacer es quedarnos asombrados de que Dios, en su gracia, haya vencido nuestra rebelión para que podamos ver claramente una verdad de la que muchos están ciegos. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al cielo, nadie viene al Padre, nadie va al cielo aparte de Él. Así que no te sorprendas cuando cosas que te parecen tan claras, tan creíbles y tan maravillosas sean simplemente ignoradas, rechazadas o peor aún, despreciadas. Resucitar a Lázaro de entre los muertos no condujo a un avivamiento universal y unánime. Condujo a opiniones divididas. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo van a responder los fariseos a este informe de que Jesús ha hecho otro milagro más? Averigüémoslo en el punto número 2, la oposición asesina. La oposición asesina, supongo que eso ya te dice lo que piensan al respecto. El tema de la oposición en el libro de Juan comenzó en el capítulo 5 y continúa a lo largo de todo el resto del libro. Y de hecho se intensifica aquí mismo en el versículo 47. Así que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y nosotros pensamos, sí, eso es genial, eso es lo que debería pasar. Pero no para ellos. Y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar como nuestra nación. Verás, los fariseos no tenían autoridad legal. Así que se convoca una reunión de emergencia del concilio para discutir el problema de Jesús. Ahora quiero que notes algo. En realidad hay muchas cosas que quiero que notes. Primero quiero que notes el final del versículo 47, donde dice, porque este hombre realiza muchas señales. Fíjate, incluso estos hombres, muchos de los cuales pronto votarán para que Jesús sea ejecutado, incluso estos hombres que lo odiaban, ¿qué hicieron? Ellos afirmaron que sus milagros eran legítimos. Incluso sus enemigos lo hicieron. Ahora, este concilio se llama el Sanedrín. Está compuesto por 71 hombres que ejercían autoridad sobre todos los asuntos religiosos en Israel, así como sobre todos los asuntos legales y gubernamentales. La nación está compuesta por sacerdotes, ancianos y eruditos, todos bajo el liderazgo de un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote habría sido elegido y designado por Roma y habría permanecido en el cargo mientras Roma así lo quisiera. Los diferentes grupos descritos en el versículo 47 normalmente están en desacuerdo entre sí sobre todo tipo de cosas. No podían ponerse de acuerdo en nada, excepto en que el enemigo de mi enemigo es, ¿qué? Es mi amigo. Así que todos se unen para juntar sus recursos y oponerse a su enemigo común, Jesús, su propio Mesías, a quien, fíjense en el versículo 47, se refieren como este hombre. Ni siquiera usan su nombre. Para ellos es simplemente este tipo. Es una señal de desprecio y falta de respeto. Verán, nada de lo que han hecho, desde confrontar a Jesús hasta desafiar sus enseñanzas, intentar desacreditarlo e incluso amenazar con excomulgar a cualquiera que lo siga, nada de eso ha servido para frenarlo, mucho menos para detenerlo.
Hasta ahora su problema con él ha sido teológico. Él afirmó ser Dios en carne y por eso debe morir. Pero Lázaro lleva las cosas a otro nivel, porque decenas de miles de personas estarían llegando a Jerusalén en tan solo unos días para celebrar la Pascua. Están preocupados de que si Jesús se vuelve demasiado popular, como dice el versículo 48, Roma les quitará su lugar. Lo cual probablemente se refiere al templo y a su nación. Todo porque él será visto como un rival de Roma, un rival del César, lo que podría llevar a un levantamiento que Roma tendría que sofocar de manera rápida, violenta y completa, lo que incluiría acabar con todas sus cosas y decir, bueno, ustedes también se acabaron. Si lo piensas, si lo miras solo leyendo superficialmente, todo suena tan desinteresado. Pero la palabra nuestro, ahí en el versículo 48, nuestro lugar y nuestra nación, está enfatizada en el texto, lo que significa que su principal preocupación eran ellos mismos. Verás, ellos fingen preocuparse por el templo y la nación, pero debajo de todo eso está lo que realmente les importa. El crecimiento de la popularidad de Jesús significa que es una amenaza para su poder y su prosperidad, así que tenía que ser detenido. Todos reconocieron el problema, pero nadie propuso una solución hasta que el sumo sacerdote intervino. Él es el presidente de la junta. Él es el que tiene la verdadera autoridad en el concilio. Así que en el versículo 49, pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año fatídico, les dijo, ustedes no saben nada. Qué buen tipo, ¿verdad? Por frustración, insulta groseramente a sus colegas por su incompetencia, lo cual, según los historiadores, es lo habitual en él y en todo este grupo. Así es como se hablan entre ellos. Les está diciendo que no han hecho el cálculo correcto sobre todo este asunto. Así que ofrece su solución satánica al problema de Jesús. Versículo 50. Ni tampoco comprenden que es mejor para ustedes que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Parece que está muy preocupado por la nación, pero vuelvan a mirar el texto otra vez. Como la serpiente en el jardín apela a su puro interés propio. Fíjense, ¿qué es mejor? Es mejor para ustedes. Es mejor para su poder, su prosperidad, si Jesús muere. Y su propuesta tiene una lógica bastante obvia, ¿verdad? Si la muerte de un hombre significa la salvación de la nación, bueno, hay que romper un huevo para hacer una tortilla. Y detrás de todo esto también está la idea de, oye, escuchen, seremos amigos de Roma porque los estaremos protegiendo de un traidor que podría llevar al pueblo a una revolución total. Ahora, hay muchos problemas con lo que propone Caifás aquí, ¿verdad? Su propio interés nubla su juicio, su sesgo. No pueden ver esta situación con claridad. Lo hacen sonar como si solo hubiera dos opciones. Jesús vive o Jesús muere. Jesús vive, la nación perece. La nación vive porque Jesús perece. Hay al menos una tercera opción, ¿verdad? Creer en Él, pero eso está descartado. Y fíjense que se refieren a Jesús como un solo hombre. ¿Qué logra eso? ¿Sabes lo que eso hace? Eso lo deshumaniza. Él es solo un hombre, haciendo que sea más fácil que votar para matarlo. Así como deshumanizar a las personas ha llevado a la esclavitud, el genocidio, el aborto y el asesinato. Es fácil. Es fácil hacerle ese tipo de cosas a otro ser humano cuando le quita su humanidad. Y eso es lo que él hace aquí. Sin embargo, ¿cuál es el problema más obvio con esto? Así que se propone lo que funciona por encima de lo que es correcto. Él los convence de matar a Jesús sin juicio, sin pruebas, sin testigos. Su culpabilidad se da por sentada sin pruebas, permitiéndoles sacrificar la justicia en el altar de lo que funciona. La verdad es que sacrificarán el derecho a la vida de un hombre inocente por sus propios beneficios personales. Todo mientras se esconden detrás de cosas nobles como el templo, la nación y el pueblo. De hecho, esta es la lógica del socialismo. El beneficio de muchos supera los derechos de uno, cuando en realidad son los derechos de uno los que protegen a muchos de la tiranía. Al igual que los deseos egoístas de los líderes socialistas, así como los deseos egoístas de estas personas, se ocultan detrás de frases como el bien común para el pueblo.
Toda clase de maldad puede ser y ha sido justificada con este tipo de lógica demoníaca en lugar de preguntar ¿qué? ¿Cuál es la acción correcta a tomar? ¿Cuál es la verdad en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere? De hecho, ¿te diste cuenta? Dios no figuró en nada. Eso lo dijo Caifás, y él es el sumo sacerdote, el gran líder espiritual de la época. Pero escucha, no son solo los líderes malvados de entonces y de ahora quienes sacrifican lo correcto en el altar de lo que funciona, lo que les beneficia o lo que desean. Este es el intercambio que hacemos todo el tiempo con el pecado, ¿verdad? Muchas veces podemos tener comodidad o a Jesús. Podemos tener placer o a Jesús. Podemos tener dinero o a Jesús. Podemos tener aceptación o a Jesús, influencia o a Jesús, pon lo que sea en el espacio en blanco y a Jesús. Mira, cuando el pecado se presenta, si no tenemos cuidado, nos arrepentiremos de Jesús y pondremos nuestra confianza en lo que queramos. El pecado nos miente, diciéndonos que es mejor que Jesús, que es más deseable que Jesús y que hará más por nuestro bien y nos bendecirá más que Jesús. El mismo intercambio que hicieron estos hombres es el intercambio que la gente sigue haciendo hoy en día. Jesús de un lado, el pecado del otro. ¿Y sabes cuál es la trágica ironía del versículo 50? Estos líderes sí hicieron que ejecutaran a Jesús y perdieron su lugar y su nación. Así como el pecado promete el mundo y te da destrucción, eso es exactamente lo que pasó aquí. Se arrepintieron de Jesús. ¿Y qué pasó 40 años después, en el año 70 después de Cristo? Los romanos vinieron a Israel, mataron a decenas de miles de judíos que se rebelaban contra el dominio romano. Y como resultado, redujeron la tierra, la ciudad de Jerusalén y el mismo templo a cenizas y escombros. Se arrepintieron de Jesús y fueron destruidos. Eso es lo que hace el pecado cada vez. Ahora bien, esta oposición asesina no tomó a Dios por sorpresa en absoluto. Y para eso veamos el punto número 3, la operación divina. La operación divina. Que un solo hombre, Jesús, muriera para salvar a la nación de perecer fue el plan de Dios desde el principio. Pero no de la manera en que Caifás jamás habría imaginado. Versículo 51, él no dijo esto por su propia cuenta, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Así que, sin saberlo, Caifás predice la muerte sustitutiva de Jesús para salvar al pueblo judío de sus pecados. Aunque estas fueron sus palabras, y él es responsable de ellas y del mal que pretendía con ellas, Dios lo usó para decir algo más de lo que él mismo sabía que estaba diciendo. Caifás dijo lo que su corazón malvado quería decir, y la responsabilidad de ese mal recae enteramente sobre él. Y sin embargo, Dios dirigió de tal manera la elección de sus palabras que transmiten perfectamente su plan para el mundo. En otras palabras, lo que Caifás quiso decir para mal con esas palabras que eligió libre y pecaminosamente, Dios también quiso esas mismas palabras. Para bien, para el bien supremo, una proclamación de la buena noticia de que Jesús moriría como sustituto, recibiendo la ira de Dios por los pecadores. Su maldad se convirtió en una predicción de la salvación de los judíos por medio de su Mesías. Quiero decir, los versículos 50 y 51 están llenos de lenguaje sacrificial, sacrificio en beneficio de otro. Nunca fue solo para el pueblo judío. Versículo 52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos por el mundo. Bueno, ¿quiénes son ellos? Mira a tu alrededor. Somos nosotros, eres tú. La meta siempre fue que tanto los judíos como los no judíos, llamados gentiles en la Biblia, en realidad solo hay dos tipos de personas en el mundo, judíos y no judíos. Ambos serían unidos en una nueva entidad llamada la Iglesia. Aunque en ese momento los hijos de Dios estaban dispersos por todo el mundo, aquí se predice la misión de alcanzarlos. Como en las palabras de Juan 10:16, Jesús trabajará para reunir tanto a judíos como a gentiles en un solo rebaño con un solo pastor.
Bueno, después de esta explicación que da Juan, las cosas teológicas y providenciales que Caifás ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Después de eso, retoma los acontecimientos con estas palabras trágicas e inevitables. Versículo 53. Así que desde ese día planearon matarlo. Fíjense, no planean arrestarlo, ni juzgarlo, ni evaluar su culpabilidad o inocencia. No, el veredicto ya ha sido dictado. El que se ha decidido antes del juicio, Jesús debe morir. ¿Por qué? Porque es lo mejor para asegurar su poder y prosperidad. Las únicas preguntas que les quedan son ¿cuándo, dónde y cómo? Antes de este momento, las personas que intentaban matar a Jesús, si conoces el libro de Juan, en varias ocasiones casi lo matan. Cada vez son funcionarios menores y multitudes enfurecidas. Pero lo que tenemos aquí es la decisión oficial del liderazgo legal, gubernamental y religioso judío. Así que, versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Y no sabemos cómo supo Jesús que esa era su decisión. Él no estaba en el Sanedrín ese día. Juan ya nos ha mostrado que a veces tiene conocimiento sobrenatural, así que tal vez por eso lo sabía. O sabemos que hombres como Nicodemo, que estaba en el Sanedrín, le eran simpáticos, así que tal vez le enviaron un mensaje o mensajeros diciendo, tienes que salir de aquí, estás en problemas. Sea como sea que lo supo, Jesús dejó la zona no por miedo, sino porque estaba siguiendo un calendario divino. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que él sabía exactamente cuándo ocurrirían los eventos de su muerte, dónde sucederían y cómo sucederían. Así que para evitar que eso ocurriera antes de tiempo y teniendo el control total de la situación, fue a una ciudad a unas 12 millas al norte de Jerusalén, donde se prepararía para la Pascua y donde pasaría algunos de sus últimos días con sus discípulos. A 12 millas de distancia dice que está al borde del desierto, por lo que puede escapar fácilmente si aparece la policía. También puede estar muy cerca de Jerusalén, así que podría llegar fácilmente para celebrar la Pascua, que ya estaba cerca. Ahora bien, todo esto, desde que Jesús se aleja hasta que Caifás propone su muerte, es en realidad el desarrollo en tiempo real de algo que Pedro declaró ante muchos de estos mismos líderes. Mirando a algunos de estos líderes a los ojos, en Hechos 2:23, Jesús les dice esto. Él dice, a este Jesús, entregado según el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo crucificaron. Lo que Juan nos está mostrando aquí es que nada está fuera de control. Incluso en medio de la inminente tragedia que Jesús iba a soportar y de todos los acontecimientos que conducían a esa tragedia, en medio de todo eso, Dios tiene el control de todo. Él no fue ni es jamás tomado por sorpresa. Él no va detrás de nosotros después de que tomamos nuestras decisiones, tratando de averiguar qué acaba de pasar y pensando qué hacer a continuación. No se le escapó nada de eso. Ese no es el Dios de la Biblia. Aquí vemos que Dios incluso utiliza el mal elegido libremente, como la ejecución de su Hijo, para avanzar sus propósitos buenos, justos y salvadores en el mundo. Verás, Dios no solo creó todas las cosas, sino que controla todas las cosas. Incluso las intenciones malvadas y las acciones malvadas de quienes son sus enemigos, como Caifás, incluso controló sus palabras. Así que, cristiano, no importa lo que pase en este mundo, no importa lo que pase en tu vida, nunca dejes que se te olvide esta verdad. Grábatelo en lo más profundo de tu corazón. Dios controla todas las cosas. Efesios 1:11 lo dice de manera simple y clara. Él hace que todas las cosas sucedan conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas, todo. Cada decisión, cada acontecimiento, cada contingencia, todo está bajo su control. Si puedes mantenerte firme en esta verdad, entonces no importa lo que venga a tu vida. Esta verdad será un ancla que mantendrá tu alma firme cuando los vientos y las olas de la aflicción azoten tu vida. Si esta verdad es fuerte en ti, será una manta que te cubra y calme tu alma ansiosa. Será una almohada donde puedas descansar tu cabeza cansada mientras luchas con el sufrimiento real en esta vida.
Tú y yo puede que nunca sepamos el porqué de muchas de las cosas que suceden en esta vida, pero cristiano, siempre sabes el quién. ¿Conoces a Yahvé, el Dios de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él sabe lo que hace cuando nosotros no lo sabemos. Así que en su corazón podemos confiar y podemos descansar. Esta es la operación divina detrás de la decisión oficial. De hacer que Jesús fuera asesinado, así como la posterior huida de Jesús de Jerusalén. Así que a partir de aquí, veamos el punto número 4, el forajido de la Pascua. El forajido de la Pascua. Bajemos al versículo 55. En la Pascua, Jesús estaba cerca, y muchos subieron del campo a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y el versículo 55 dice muchos. He visto estimaciones que sugieren que la población regular de la Jerusalén del primer siglo era de 25,000 y que en la Pascua aumentaba a 100,000, 250,000. Un erudito que leí dijo que llegaba a más de 1,000,000 de personas en la Pascua. Ahora entiendes por qué este grupo de líderes está aterrorizado por lo que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. La Pascua es una festividad que celebra cómo Dios aseguró la libertad y la liberación de la esclavitud y la tiranía egipcia. Para el pueblo judío, esta es la tercera Pascua que se menciona en Juan, capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 11, lo que sugiere que todo el ministerio público de Jesús duró apenas 2 cortos años. También durante la Pascua en Juan 2, hay personas allí que dicen en el versículo 20 que el templo había estado en proceso de reconstrucción durante 46 años. Los eruditos saben cuándo comenzó ese proyecto de reconstrucción y al hacer el cálculo, eso haría que esta Pascua de la que estamos hablando aquí en Juan 11 ocurriera en el año 30 después de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Hace 1995 años. Ahora dice allí que muchos llegaron temprano. Ellos pasan por estos rituales de purificación que duran una semana para prepararse para los sacrificios que harían en la Pascua. Aunque es algo irónico, ¿verdad? Aquí hay personas purificándose mientras que sus líderes acababan de contaminarse al planear el asesinato del inocente Hijo de Dios. La gente allí probablemente no sabe esa parte, pero sí saben que algo está pasando. Versículo 56, estaban buscando a Jesús y se decían unos a otros mientras estaban en el templo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que no vendrá a la fiesta en absoluto? Miren, se están reuniendo en el complejo del templo. Quizás ya terminaron sus rituales o están yendo a ellos. Y simplemente tienen curiosidad. Están constantemente buscándolo. ¿Ya ha venido? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Quieren saber si va a aparecer en la Pascua? Y su pregunta aquí asume que sí, que él va a llegar, lo que significa que lo que está ocurriendo es que se están preparando para un conflicto importante. ¿Por qué? Están haciendo todas estas preguntas porque en el versículo 57 los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, debía avisarles para que pudieran arrestarlo. ¿Puedes imaginarte los carteles pegados por todo Jerusalén con la foto de Jesús y la palabra "se busca" debajo? Él es un forajido, un hombre buscado, un criminal con una orden de arresto en la ciudad que lleva su nombre, en el templo que lleva su nombre, entre sus propios líderes y entre su propio pueblo. Piénsalo. El juez todopoderoso, aquel que podría arrestarlos y ejecutar a todos por cada crimen que han cometido y pensado, en verdad ahora es un fugitivo en manos de ellos, mientras su arresto y ejecución se vuelven cada día más inevitables. No es solo que lo estén persiguiendo, es lo que han hecho. Versículo 57, han puesto a toda la población en su contra. Ahora, todos los que están allí, si saben dónde está y no dicen nada, están ayudando e instigando a un criminal. Pero lo que Juan quiere que sepamos es que la red parece estar cerrándose sobre Jesús. Pero la realidad es que cada cosa estaba ocurriendo exactamente como Dios lo había planeado para la última verdadera celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque en esa Pascua, el verdadero Cordero Pascual, el Cordero de Dios, sería sacrificado por los pecados del mundo.
La próxima semana entraremos en lo que comúnmente se llama la Semana Santa, ya que el capítulo 1 o el capítulo 12, versículo 1, comienza con estas solemnes palabras: 6 días antes de la Pascua, lo que significa 6 días antes de que Jesús muera. Eso podría tomarnos 6 años en llegar. Esperemos que no, probablemente no. Pero quiero que piensen en esto. Mientras la gente preparaba sus corderos para ser sacrificados por su pecado, el Cordero de Dios estaba siendo preparado para entregarse a sí mismo por los pecados del mundo. Y de eso no resultaría la libertad de la tiranía egipcia ni de la tiranía romana, sino la verdadera libertad, la verdadera liberación de la tiranía del pecado, la muerte y el infierno. Y eso se lograría de una vez por todas en la cruz para todos los que entregaran sus vidas a Jesús. Sea lo que sea que te esté alejando de Jesús en este momento, solo necesitas saber que no hay absolutamente nada mejor que Jesús. Nada. No seas como estos líderes religiosos. Su ejemplo es horrible, como acabamos de ver. Aman su poder, aman su prosperidad, aman su pecado más que a Jesús y decidieron que Él debe morir para que yo pueda conservar lo que es mío. Ahora, no puedes matar a Jesús, pero como estos líderes, puedes rechazarlo, aferrarte a tu pecado y permanecer en rebelión. O puedes rechazar tu pecado y tu rebeldía y venir a Jesús para recibir perdón, misericordia y vida eterna que están disponibles para todos los que vengan a Él y crean. Si estás luchando con esto, o si hoy fuiste traído aquí y ni siquiera sabes por qué, o si alguien te sobornó para que vinieras en contra de tu voluntad, sea cual sea la razón por la que estás aquí, solo quiero que sepas que estaré en esa puerta trasera. Me encantaría hablar contigo. Los de la Pascua allá en el patio también estarían encantados de hablar contigo. Personas en todo este salón estarían encantadas de hablar contigo y contarte que Jesús realmente ha salvado su alma y cambiado sus vidas. Al final, todos en este pasaje que acabamos de ver, al igual que cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos: ¿qué haré yo con Jesús? Como muchos en el versículo 45, deberías creer. Algunos trágicamente rechazarán. Algunos despreciarán y rechazarán. Y otros, como vimos al final del capítulo, permanecerán curiosos. Eso es hasta donde muchos en la multitud llegaron con Jesús, lo cual podría ser la mayor tragedia de todas, porque al final del día, de nuevo, nada en absoluto es mejor que Jesús. Nada. Oremos. Jesús, esa es la verdad. El mundo, la carne, el diablo tratan de convencernos de que todo es mejor que tú. Y todo es una mentira. Tú eres el tesoro escondido en un campo. Que si vendiéramos, si nos separáramos de todo lo que tenemos para tenerte a ti, saldríamos infinitamente ganando. Eres así de valioso, así de maravilloso, porque te ocupaste de nuestro problema más grande, ese que no podemos solucionar por nosotros mismos. Nos rescatas de nuestro pecado y de la segura condena que recibiremos por nuestro pecado. Nos rescatas de todo eso por tu muerte y tu resurrección. Ruego para que verte a ti, tu bondad, tu amabilidad y tu gloria en este texto nos acerque más a ti. Usa tu palabra en todos nuestros corazones, te lo ruego, para la gloria de tu maravilloso nombre. Amén. Hey. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redeemer. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, presionar el botón de suscripción y presionar el icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.